¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos muy felices de iniciar este programa del día de hoy. Agradecemos al Señor sus bendiciones y todas las cosas que el Señor nos dio durante esta semana. Estamos a martes apenas, estamos listos para disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros el resto de la semana. Y de antemano yo sé que será algo maravilloso porque todas las cosas buenas vienen de parte de Dios. Así que pues estamos felices de continuar con este programa, con esta serie TVRI para la educación de los hijos y estamos muy contentos de disfrutar lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo estás, Edith? Dios te bendiga. Buenos días. Buenos días, Paz. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en su programa Con Paz en Armonía. Gracias a Dios me encuentro bien. Esperamos que ustedes también se encuentren muy bien, nos puedan decir cómo están. Y pues una vez más querer invitarles a que puedan compartir su programa con todos aquellos que ustedes consideren necesario compartir, como decía ahí en el POTS, con otros papás o con otros tutores, para darle continuidad a este programa, a este modelo. Si se han dado cuenta, hemos ido de lo general a lo particular. Vamos haciéndolo cada día más o cada programa más específico, con la finalidad de que queden más claras las situaciones, pero sobre todo para que tal vez nos podamos identificar con algunos de esos ejemplos o con alguna de esas particularidades. Recordemos que es importante tu participación, que tú también haces muy rico este programa cuando nos mandas tus sugerencias, cuando nos mandas tus tipos de crianza, de modelos, o qué es lo que te llevaste de este programa. Eso nutre mucho a esto para que cuando otros lo vean, pues también puedan ser grandemente bendecidos. Vamos a seguir siendo luz y sal en este programa juntos. Y pues bueno, aquellos que se están conectando por primera vez, esta es una serie de 4 programas. El día de hoy es el 4º programa. Te invitamos a que si quieres conocer a profundidad y te conectes con este tema, puedas ver los 3 programas anteriores, ya que hemos hablado de manera generalizada en ellos. Y en pues bueno, reitero, va a ser un poco más específico, ubicado en 3 áreas, que es en el hogar, que es en la escuela y que es en la iglesia. Este modelo va a ser aplicado en esos 3 rubros.
y vamos a estar viéndolo desde sus 3 pilares de este modelo, que es la conexión, el empoderamiento y también la corrección. Y pues bien, sin más por el momento, quiero también recordarles que habíamos quedado con 5 puntos, que usted y nosotros íbamos a llevar a cabo para esta semana, bueno, la que pasó, con la finalidad de poder ubicar algunos puntos, porque no solo se trata de adquirir conocimiento, sino de poderlo llevar a la práctica, ¿verdad, mi Paz? Claro. Y hablábamos de identificar una conducta difícil en nuestros hijos, porque sabemos que las conductas fáciles en nuestros hijos y en nuestros adolescentes, pues es eso, son fáciles y no hay dificultad en hacer conexión en ese momento. Pero ¿cómo conectamos cuando la conducta es difícil o cuando la conducta pareciera determinar la identidad de nuestro hijo a través de nuestra propia conducta? ¿Verdad? Y de hecho quiero recalcar un poquito que este modelo no solamente aplica para educar. Es obvio que nos funciona para educar a los hijos cuando son niños, cuando son adolescentes, pero ¿sabías que este modelo también puede servirnos para comunicarnos correctamente con personas difíciles? Esto es muy interesante porque nos ayuda a conectar, a empatar con otras personas y es impresionante lo bien que funciona. Primeramente, conectar con las personas. En segundo lugar, es impresionante la forma en la que nos ayuda a entender la cuestión del empoderamiento. ¿Qué pasa con esa persona difícil? Puede ser un hijo, una hija, puede ser un compañero de trabajo, puede ser la pareja, el esposo, la esposa. ¿Qué sucede cuando podemos conectar y luego empoderar para verificar sus necesidades básicas? Y quizá no nos toque a nosotros disciplinar o corregir, pero sí podemos remarcar un poco las cuestiones que no nos agradan de la persona, de la conducta o del comportamiento de esa persona. Y llevando a los 3 pilares, esto nos ayuda en la comunicación en todas las áreas. Si tú tienes hijos que ya son jóvenes, adultos, si tú tienes hijos adolescentes, niños pequeños, esto es maravilloso, pero déjame decirte que para conectar con la esposa, con el esposo, para conectar con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los maestros, con los compañeros de escuela. Este método es excelente porque aplica un fundamento que si lo vemos basado en las escrituras, nos va a ayudar a comprender y a comunicar mejor nuestra idea o nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. Y la gente va a darse cuenta que eres una persona que realmente sabes comunicarte con los demás. Y esto de verdad es una herramienta maravillosa. No tuve la oportunidad de estar en el programa el martes pasado. Aprovecho para pedirles a todas las personas que nos ven y que nos escuchan, que nos sigan apoyando en oración para que el medicamento que el pastor Mario requiere para su tratamiento pueda ser obtenido a través del servicio de salud de nuestro país y que podamos tener las autorizaciones y todo para que él pueda continuar con su tratamiento. Gracias a todos por sus oraciones, seguimos al pendiente en ese punto y voy a pedirle a Edith que nos haga favor de platicarnos un poquito el resumen de la reunión pasada, del programa pasado,
para que yo tenga también la oportunidad de engancharme nuevamente y no repetir cosas que ustedes ya vieron. Por otro lado, recuerda que para nosotros es muy importante que nos mandes un saludo, que nos mandes un comentario, que simplemente con que digas saludos desde Querétaro, desde Guanajuato, saludos desde el municipio tal del Estado de México, saludos desde tal país. Gracias a todos por acompañarnos y de verdad es muy gratificante para nosotros poder ver sus saludos y devolverles con mucho amor cada muestra de cariño, cada muestra de amor, cada saludito. Así que por favor no dejes de escribirnos. Que Dios les bendiga muchísimo a todos los que nos ven desde muy lejos. Edith, cuéntanos un poquito del resumen de la tercera parte de TVRI. Claro que sí, Paz. Estábamos viendo el programa pasado, un análisis a través de una pregunta que decíamos que por qué los niños se portaban mal. Y tal vez alguno de ustedes se la llegaron a hacer, ¿no? Y veíamos que tenía que ver mucho con el cerebro, ¿no? Cómo reaccionaba el cerebro y que también ya de manera muy general lo hablábamos en los primeros programas. Y uno de los puntos era esa reacción por estrés, que es un estímulo, ¿no? Para el cerebro, por hambre, por miedo, por celos, por cansancio, que tienen que ver con necesidades básicas y fisiológicas que están conectadas justo con el sistema nervioso central y con todas las funciones cerebrales. Como padres, ¿qué debíamos de hacer? También habíamos comentado de eso y corregir ese enojo, ese portarse mal, ¿no? De nuestros niños, y era cuestionándonos primero a nosotros, ¿no? Si había dormido bien, si tenía hambre, o sea, eran preguntas relacionadas justamente con el por qué se portan mal, con estas razones comunes que ya se habían mencionado, y también cómo es que estaba funcionando el cerebro del niño. Ya ahí lo estábamos haciendo más particular, más enfático, y mencionábamos que porque lloran, porque gritan, porque reaccionan, porque el cerebro se está defendiendo, ¿no? Ante ese estímulo, que ellos lo perciben como agresivo. Y como aún están aprendiendo a comunicarse y nosotros también les estamos enseñando eso, pues es su forma de decir que se sienten asustados, que se sienten con hambre, que se sienten cansados, que se sienten con cierto estrés, ¿no? También hablábamos sobre la conexión, que es la base de la obediencia, y hoy en este programa vamos a hacer mucho énfasis en lo que es la conexión, desde dónde conectamos, cómo conectamos, para qué conectamos, cuál es el propósito y la finalidad de conectar, de acuerdo también al área o el ámbito en donde nos encontremos o la función que estemos desempeñando. Y al ser la base de la obediencia, pues bueno, nos daba cierta importancia, ¿no? Que podíamos recordar las conductas difíciles. Justamente si conectamos en todo tiempo, podíamos también conectar aún en las conductas de dificultad. La conducta es la comunicación. Muchas de las ocasiones esperamos que la comunicación sea de manera verbal, auditiva. Y recordemos también que hay muchas formas de comunicarnos con lenguaje no verbal, con estas manifestaciones de conducta que acabo de mencionar, que en sí en eso se resume el programa anterior, y cómo es que la disciplina transforma el corazón. Ahí ya se dan cuenta, veíamos cuestiones más particulares, ¿no? Ya no es tanto la conducta externa, sino qué es lo que está pasando en el interior, en el corazón de nuestro hijo, nuestra hija, nuestro compañero, nuestra compañera, de la persona que tenemos enfrente, pero también qué está pasando con nuestro corazón. Y veíamos 5 principios. El primero y el fundamental era la conexión antes de la corrección. Hacíamos mucho énfasis que por naturaleza o por educación tendemos más a corregir que a conectar. Y muchas de las veces tendemos más a corregir que a conectar a causa de esta falta de paciencia, ¿no? A veces de tolerancia o de este buen carácter que solamente Jesús nos puede dar. Y dábamos ejemplos
otro de los principios fundamentales, aparte de la conexión, era qué podíamos hacer durante un berrinche y qué era lo que no ayudaba, ¿no? Como el no gritarles, el no humillarles, el no amenazarles, el no avergonzarles, y qué era lo que proponía el TBRI. Y proponía 4 puntos, que era mantener la calma, el conectar nuevamente y el ayudar a regular al niño, a la niña o la persona y enseñar después para que pudiese estar dispuesto su cerebro, su conducta, su corazón a recibir dicha enseñanza. Eso ya lo vimos a profundidad el programa pasado. El tercer principio tenía que ver con disciplina redentora, que ahí es donde enfatizábamos más nuestro programa, que ese título era el que llevaba el programa anterior. Y la diferencia entre castigo y enseñanza, ¿no? También lo mencionábamos en ese aspecto. Decíamos que el castigo se enfoca en la falta y la enseñanza se enfoca en el crecimiento. Cuando usted y yo nos enfocamos en el castigo, estamos señalando mucho la conducta negativa, pues sí, el error, pero no estamos ayudando a que crezca el otro, ¿no? Estamos más marcando pues sí, el tache ahí, en ese sentido. Y el cuarto, cómo corregía Jesús, dábamos un ejemplo a través de Pedro. Y el quinto, el poder de la reparación. Estábamos viéndolo con Santiago 5:16, que nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Un padre podría decir, hijo, te hablé mal, perdóname, ¿no? Ahí reconocíamos este poder de la reparación, que también nosotros pudiésemos tener la humildad de decir cuando nos equivocamos delante de la persona que tenemos enfrente, ya sea nuestro hijo, nuestro compañero, como lo acaba de comentar nuestra pastora, con la persona que nos relacionemos, para aplicar el TBRI. Y bueno, pasamos después a los 5 mensajes de todos los niños, lo que necesitan escuchar. O sea, sí vimos bastantes cosas. Y no me voy a enfatizar ahí, pero te pedíamos al final 5 puntos, ¿no? Que identificaras una conducta difícil de tu hijo, de tu hija, que preguntes qué necesidad podía haber detrás de esa conducta, que practiques conexión antes de la corrección, ya con estos elementos que te habíamos dado, registrar los resultados, ahora sí que escribirlos para tener más conciencia de eso, y que nos pudieses hoy compartir cuál fue tu experiencia en este programa. Eso es lo que vimos, mi Paz. Wow, pues abarcaron muchísimo. De hecho, hoy es el final de esta serie. Terminamos ya con esta enseñanza de lo que es el TBRI y terminamos con toda esta saga de programas donde mencionamos diferentes estilos de crianza. Sí. Hablamos de los que están en boga en las escuelas, lo que los psicólogos están comentando como algo muy nuevo o muy importante. Pero para nosotros lo que dice la palabra de Dios es la máxima autoridad. Es la máxima palabra de autoridad. Así que rescatamos todo lo bueno, todo lo bueno que hay en cada uno de estos estilos de crianza, pero también tenemos la oportunidad de ver cómo funcionan la unión de esto que estamos aprendiendo con la palabra de Dios, sí. Porque la Escritura dice claramente, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. La palabra de Dios no tiene falla. Podemos ser nosotros los que nos equivoquemos al tratar de aplicar alguna parte de la Escritura con respecto a la educación, pero la palabra no falla. Por eso necesitamos actualizarnos como padres. Aprender, porque también las generaciones son diferentes, no va a funcionar igual la educación con la que a ti te educaron, con la que a mí me educaron, no va a funcionar igual para nuestros hijos o para nuestros nietos, porque es un tipo de vida distinta. Los niños hoy están viviendo una vida muy diferente a la que vivimos nosotros. Simplemente
toda la problemática de redes sociales, la forma en la que eso altera su cerebro, la manera en la que reciben influencias muy negativas a través de las pantallas. Eso nos va a ayudar a entender que pues hay cosas que no van a funcionar de los estilos de crianza anteriores. Y por otro lado también hay, bueno, corrientes psicológicas, pedagógicas, que pretendiendo ayudar terminan de fastidiar la crianza, la educación. Y hay muchos padres que se van con la idea de que como lo dijo tal psicólogo, como lo dijo tal educador, como lo dijo tal persona, bueno, pues hay que ponerlo en práctica. Aunque años después nos vayamos dando cuenta de que pues era equivocado el método, el sistema, y habrá que arreglar lo que se descompuso desde la primera infancia. Bien, pues como les comentaba, los 3 pilares de TBRI se pueden aplicar en la familia, en la iglesia y también en la educación cristiana. Los 3 pilares fundamentales de TBRI, que son conexión, empoderamiento y corrección, nos ayudan a que podamos ver cómo se reflejan en la enseñanza bíblica y en el ministerio de Jesús. Vamos a ver rápidamente el primer pilar. Ya los hemos repetido mucho, pero tiene un propósito esta repetición. Esta repetición tiene el plan de que no se te olviden, de que que los recuerdes siempre. Y vamos a ver el primero, la conexión. ¿Qué significa conexión? Conexión es la capacidad de establecer una relación segura y confiable con otra persona. TBRI enseña una verdad muy sencilla. La conexión va antes de la corrección. No nos atrevamos a pretender corregir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, o incluso llamarle la atención a un adulto si no hemos establecido primeramente la conexión. Ahora, cuando una persona se siente segura, es más receptiva al aprendizaje, a la corrección y al cambio. Cuando se siente amenazada, generalmente se defiende. Por eso es que los niños actuales que tienen un sistema neurológico un poco diferente al de nosotros, al de las personas que de alguna manera somos de otras generaciones, nos vamos a dar cuenta que pues hay que aplicar ciertos cambios. Por ejemplo, si vemos el modelo de Dios, lo vemos desde Génesis. Y vamos a poner un poco de atención en Génesis capítulo 3, versículo 9, donde dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí vemos a Dios buscando primero relación. Tú sabes, Edith, que Dios ya sabía que habían pecado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no llegó con el juicio, el castigo? Les dije. Ajá. ¿Por qué no llegó agresivamente? Porque él buscaba la conexión, la relación. Dios sabía que habían pecado, Dios sabía dónde estaban, según ellos, escondidos. Dios ya sabía todo eso. Y hay cuántas ocasiones como padres sabemos lo que han hecho nuestros hijos, dónde están nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos, pero de inmediato llegamos con la espada de la lengua, porque a veces no es otro método, otro utensilio o objeto de corrección más que nuestra boca. Y llegamos a regañar, a gritar, a exigir respuestas. Y bueno, no sé si a ti te pasó, pero yo creo que a muchos adultos que nos están viendo les pasó
que nuestro padre o nuestra madre sobre todo nos decía, y dime, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Y cuando contestábamos, ¡cállate! ¡No me respondas! ¿Por qué me contestas? Y decimos, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Es callado o contestando? O cuando ya estaban golpeando en el caso, ¿no? Ni corras porque te va a ir peor, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí nos encontramos con una incongruencia de crianza, con situaciones incongruentes. Ahora nos da risa, pero ¿qué tal cuando eras niño y tu mamá primero te preguntaba y luego te decía que te callaras, ¿no? Nos damos cuenta de que ahí no había la intención de conectar, no había la intención de establecer esa relación. Dios quería continuar la relación con Adán y Eva a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado. Y por esa razón buscamos en la Escritura ejemplos para enseñar este concepto, y creo que el mejor y más grande ejemplo es en el Antiguo Testamento, donde Adán y Eva pecan y Dios se acerca y pregunta, ¿dónde estás tú? Dios sabía perfectamente dónde estaban y lo que habían hecho. Pero ¿qué encontramos aquí? Que Dios no buscaba información, buscaba restaurar la relación. Incluso después del pecado, Dios inició el acercamiento, porque si Dios nunca hubiera ido a buscar a Adán y a Eva, ellos quizá hubieran permanecido escondidos para siempre. Y qué fuerte situación del ser humano de no tener contacto con Dios o relación con Dios. Lo vemos en la actualidad con las personas que no quieren saber nada del Evangelio, de la Biblia, de Dios, no quieren saber nada. Y son personas que viven las consecuencias de esa necedad al no querer acercarse a Dios. Tenemos otro ejemplo interesante en el Nuevo Testamento. Ahí vamos a hablar de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Para los que no conocen el contexto, permítanos explicarles que los judíos evitaban a los samaritanos. Samaria era una región donde vivía gente que eran judíos, pero se habían mezclado con otras razas, con otros pueblos. Por lo tanto, los judíos que habían conservado la pureza de su sangre no querían nada, absolutamente nada con los samaritanos. Y, ¿sabes? Dice la palabra que Jesús tenía que pasar por Samaria, que le era necesario pasar por Samaria. A mí me llama la atención esas palabras ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde dice que pues Jesús como judío pudo haber evitado entrar a Samaria, pasar por la orilla de Samaria, y pudo haberlo hecho, pero le era necesario pasar por Samaria porque él tenía ya una cita planeada en su corazón. Y vemos a una mujer que sale a la hora del sol con su cántaro de agua hacia el pozo. Ella evitaba el contacto con otras personas, tenía una historia personal bastante complicada. Y Jesús pudo haber iniciado la comunicación o la plática señalándola, marcándole sus errores. Y sin embargo, Jesús inició una conversación. Voy a repetir esto. Inicia Jesús una conversación. En esa conversación, Jesús escucha. Jesús muestra respeto. Jesús derriba las barreras culturales. Y hasta después de que pasan estos 4 puntos, iniciar la conversación, escucharla, mostrarle respeto y derribar las barreras culturales, hasta entonces
Hasta entonces viene la parte medular del pasaje. Nosotros, como padres, como maestros, a veces intentamos corregir inmediatamente la conducta equivocada o la conducta errónea. Ejemplo, el niño dice, no quiero hacer la tarea. ¿Qué dice el adulto? Puede ser el maestro, el padre, la madre. Pues la tienes que hacer porque yo te estoy mandando a hacerla, porque yo lo digo. Ahora, este método TBRI propone primero conectar. El niño dice, mismo ejemplo, no quiero hacer la tarea. El adulto le dice, parece que hoy estás teniendo dificultades. ¿Qué está pasando? Es la puerta para la comunicación, para la conexión, porque cuando hay conexión podemos tener influencia. Si no hay conexión, todo va a ser un caos. Ellos se van a resistir a escuchar y los adultos van a imponer su autoridad y su punto de vista, y todo va a ser un caos que terminará dañando corazones. Así que creo que esto es interesante. ¿Cuáles son las herramientas prácticas de la conexión? Muy fácil. Escuchar para poder comprender. Y la palabra lo dice claramente. Todos conocemos el versículo de Santiago 1:19. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cómo es posible que un niño tenga el control de las emociones de los padres? Y puede ser un bebé, créanme, puede ser un bebé. Y ese bebé tiene en su mano el control de las emociones de los padres. ¿Qué necesitamos hacer para evitar esto y poner en práctica Santiago 1:19? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Lo primero que necesitamos es que el bebé o el niño o la otra persona tenga con nosotros ese contacto visual apropiado, porque el contacto visual comunica interés y atención. Cuando tú miras a la persona a los ojos, le estás mostrando interés y atención. ¿Qué más necesitamos en este primer punto de la conexión? Empatía. La empatía, por favor, que quede muy claro, no queremos caer en malas interpretaciones de lo que estamos mostrando aquí. La empatía no significa justificar las conductas incorrectas, sino que significa comprender las emociones que están atrás de esa conducta incorrecta. En Romanos 12:15 nos dan la indicación de llorar con los que lloran. Por esa razón es que si tenemos empatía con el que sufre, con el que está enojado, con el que tiene problemas, con el que tiene frustración, entendemos las emociones que está viviendo, es más fácil poder comunicarnos con esa persona. ¿Qué necesitamos después del contacto visual, la empatía? ¿Qué necesitamos? Tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque los vínculos se fortalecen mediante experiencias compartidas. Necesitamos establecer vínculos con ellos. Y lo vemos claramente en el libro del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y ahí continúa con las indicaciones. Debe haber tiempo de calidad, debe de haber tiempo en donde verdaderamente podamos conectar con esa persona o con ese niño. ¿Por qué? Porque la formación espiritual
ocurre dentro de una relación. Jesús nunca impuso a nadie una relación espiritual con él. Él pedía que la gente se acercara con sus problemas, con sus necesidades, y él era empático con ellos. Repito entonces, el primer pilar del TBRI es la conexión. Y dentro de la conexión está escuchar activamente para comprender, tener contacto visual apropiado para que sepan que estamos interesados y que les ponemos atención. Debe haber empatía para comprender las emociones, no las conductas incorrectas. Y el tiempo de calidad para que se fortalezcan los vínculos mediante el compartir experiencias. ¿Qué te parece, Di, de esto de los pilares? Para mí este primer pilar es muy importante porque conozco padres que les gritan a los hijos desde la otra habitación, desde otra parte de la casa. Nunca los ven, nunca hacen ese contacto visual, obvio, no escuchan nada de lo que está pasando, no entienden las emociones que el niño está experimentando o la otra persona está experimentando, y por lo tanto no hay vínculos. No hay relación de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Y justo hoy en la mañana recibí esa enseñanza de parte de Dios. ¿Desde dónde estamos queriendo conectar? Desde mi frustración, desde mi experiencia, desde mi educación, desde mi pasado, desde mi temor. Y desde dónde nos está invitando Dios a conectar con esto que estamos ahorita recibiendo, con este primer pilar. Y lo podemos ver en Gálatas, ¿no? Con el fruto del Espíritu Santo. Conectar desde Cierto. el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe. Bueno, usted lo sabe. Y cómo es que lo hemos vivido a través de Dios. Y lo veíamos ahorita en Génesis. Y el primer paso es perdonar, ¿verdad? Otorgar el perdón. Y si ya lo hemos recibido, lo podemos otorgar. Claro. Pero si aún hay miedo, como en ese momento Adán, que dijo, tuve miedo. Y vemos ahí esa situación y tenemos miedo de que nuestros hijos estén en malos pasos, o tenemos miedo de la persona que tenemos al frente porque nos sentimos amenazados y por eso reaccionamos y conectamos desde la hostilidad. Cuando se oculta el miedo, se oculta esta manifestación de la caída. Nuestra conexión obviamente va a dar un fruto, y ese fruto va a ser el de una relación tóxica, que también mucho aquí en Vida Nueva se ha hablado en muchos de los estudios que nuestro pastor en su momento llegó a dar, también nuestra pastora. Y bueno, aquí me pareció importante mencionar esto, Paz, porque muchos decimos, pues es que yo sí conecto con mi hijo, yo sé que le gusta, yo sé que quiere, y podemos creer que estamos conectando con ellos a través de eso. Yo conozco a sus amigos, pero esa conexión de corazón a corazón, como lo dice Malaquías, si no me equivoco, ahorita no recuerdo la cita, pero que dice que el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el de los hijos a los padres. Meditando en ese versículo, yo preguntaba, ¿por qué no dice primeramente que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y después de los padres a los hijos? Primero dice que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. Como el Padre Celestial nos dio el ejemplo aquí en Génesis, como se acaba de leer hace unos momentos, que tenemos que dar ese primer paso donde nuestro orgullo, donde nuestra condición y el reconocimiento en humildad de que así también nos encontró Dios y recibimos de Él su misericordia, su gracia, su verdad, y sigue dándonos dirección a través de su Espíritu Santo para caminar en esa senda. Entonces, hablar de conexión es profundo, Paz, porque podríamos incluso ser engañados creyendo que estamos conectados, pero desde la toxicidad. Exacto. Ahora,
¿cómo, por ejemplo, en una pareja podemos aplicar esto de la conexión? Justo. Matrimonios que no se comunican, que no conectan. O creen que se comunican con los ojos de pistola. Ah, ¿cierto? ¿No? Y que también así luego lo hacemos con nuestros hijos o con todos alrededor, creyendo que nos tienen que interpretar ese lenguaje corporal. Hasta que nos pregunten, ¿qué tienes? Y nuestra boca dice nada, pero nuestra actitud lo dice todo, hablando otra vez de conductas, ¿no? Por eso es que yo mencionaba en este hecho, ¿no? Desde dónde estamos conectando y cómo nos estamos relacionando, porque creemos que sí lo estamos haciendo, como dice usted ahorita con lo de las parejas, pero no hay una comunicación clara. Por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa? El marido llega frustrado, enojado, la mujer quiere platicar algo, contarle, pero generalmente son las quejas de los hijos. Y sus propias quejas. Y entonces, ¿qué pasa? La mujer quiere hablar, el hombre no quiere escuchar nada de lo que la mujer le quiera decir. No hay ese contacto visual, no hay esa escucha para comprender. No es lo mismo decir, vienes cansado por el tráfico, cómo estuvo el trayecto. Oí en las noticias que había llovido muy fuerte justo por la colonia donde está tu empresa. O el que hayamos escuchado antes, ¿no? Que a lo mejor nuestro esposo tenía una presentación muy importante con su jefe ese día y poder decir, ¿cómo te fue con la presentación? ¿Cómo enfrentaste esto que me decías que tenías miedo? Ahí estamos validando su emoción y que realmente le escuchamos. Exacto. Pero, ¿qué es lo que sucede con los matrimonios? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te sirvo de cenar? No o sí. Ay, es que tú solo respondes con monosílabos. Ay, es que tus preguntas son fastidiosas. Interrogatorias de policía. Esto no me gusta y pues a mí tampoco. Y sale la frustración. Y brincan a reacciones, temas, asuntos que ni vienen al caso y que sin embargo se convirtieron en el tema de esa tarde, de esa noche. Y aquí hay un punto muy importante, porque si ya ubicamos que tenemos ese tipo de reacciones, es válido y muy válido, creo yo, el poderle comunicar a la persona con la que convivimos, el momento que nos sentimos frustrados y enojados, nos vamos a retirar. Y que pedimos que nos den ese tiempo fuera. Exacto. Que no nos bombardeen con más preguntas. Claro. Pero que sí va a haber un tiempo para poderlo platicar una vez que ya estoy tranquilo o tranquila y cumplir con eso. Me parece que eso es más de adultos, eso es más de una comunicación efectiva y afectiva que puede generar esa conexión justamente ante estas conductas que son reprobables. Exacto. Ahora, el marido reacciona igual que reaccionamos nosotras. Sí, es la defensa. O viceversa. Todo a la defensiva. El cerebro está reaccionando. Entonces, el proceso mental en cada una de las dos partes es levantar la barrera, tratar de protegerse, no escuchar nada, no mirar a la otra persona, jamás sentirse empáticos o ponernos en los zapatos de la otra persona. Y mucho menos querer tener tiempo de calidad, de buena comunicación. Sí, por eso mencionaba esta parte de si nos retiramos cuando estamos enfadados, sí poderlo comunicar porque puede interpretarse como una barrera, ¿no? O como un acto de cobardía. Tiene muchas matices si es que no lo dejamos claro. Mira, cuando me veas que me retire por algo es porque me estoy molestando, me estoy frustrando y no quiero decir cosas que no son correctas, pero sí me voy a acercar para decirlo ya con la calma. Quiero contarles, ahorita que mencionas,
la historia de una pareja que cuando nosotros estábamos recién casados, Dios me permitió ir a dar unas conferencias a la iglesia metodista que está aquí cerca en Ciudad Satélite y fue un tiempo largo de conferencias, charlas, pláticas y demás. Y mi esposo me llevaba, me traía en el auto y conocimos a una pareja maravillosamente linda, ya abuelos, ya eran adultos, pues creo que le estaban llegando ya al tercer piso, al adultos mayores, tercera edad. Y ellos nos platicaron en muchas ocasiones anécdotas de su vida de pareja. Y dice que cuando ellos se casaron, obviamente no tenían acceso a este tipo de enseñanza. La palabra era predicada como muy estricta, muy directa. Y entonces ellos nos dijeron que para comunicarse, porque no sabían cómo hacerlo de recién casados, compraron 2 palomitas de cerámica, muy bonitas, el palomo y la paloma. Y entonces estaban en la sala, en un lugar visible, siempre con sus piquitos pegados. Si él estaba enojado, molesto o algo, separaba el palomito de la paloma. Ya no estaba pico con pico. No. Ok. Entonces, ella se daba cuenta que él tenía una molestia. Podría ser una molestia contra ella o con alguna otra situación. Ok. Entonces, ella acercaba su palomita, pero no la ponía pico con pico, sino cerquita, como una señal de quiero platicar, dime qué tienes, dime qué te pasa. Si él no reaccionaba, necesitaba más tiempo o algo por el estilo, él dejaba su figurita donde la había puesto originalmente y ella dejaba la suya cerquita, pero sin conectar. Había momentos en que ya podían platicar, ya podían hablar. Ella sabía que él necesitaba tiempo para procesar lo que le había pasado. Y entonces cuando él volvía a poner de frente su figura de palomo, enfrente de la paloma, sin poner el piquito juntos, significaba estoy listo para hablar, hablemos. Y entonces se sentaban, hablaban con calma, había preguntas, respuestas, etcétera, etcétera, y al final de la charla volvían a poner las palomitas con el piquito pegado. A mí me llamó mucho la atención, mira, en el momento en que ellos lo compartieron, algunas personas se rieron como diciendo, ay, qué ridículos, ay, qué forma de… Pero su matrimonio era y había sido un matrimonio estable por todos los años que tenían de casados y tenían toda la vida de casados, ya eran adultos mayores, casi ya de 60 y tantos años. Y es algo tan interesante este punto de buscar el acercamiento, la conexión con la persona. Ahora, si con un adulto es importante, con un niño más, porque la metodología de la educación ha cambiado y las generaciones han ido viviendo las metodologías que se ponen de moda, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, el de conviértete en amiga de tu hija, en amigo de tu hijo. Esa filosofía estuvo de moda mucho tiempo, décadas completas, y esas generaciones terminaron siendo nefastas. Creyendo que podían conectar de esa manera. Por eso es importante ver qué tipo de conexión estamos haciendo. Exacto. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay fallas en lo que se pone de moda. Será muy
importante o famosa la persona que pone de moda una nueva forma de crianza, pero tenemos que reforzarla con la palabra, examinarla con las escrituras, y lo que no funcione, no funciona, punto, y hay que quitarlo. Y ahí voy precisamente con la palabra. La palabra tiene mucho de esta parte de cómo conectar como Dios conecta con nosotros y nosotros con nuestras relaciones. Proverbios capítulo 30, versículo 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. ¿Desde dónde queremos conectar? ¿Desde la ira? El resultado va a ser contienda. Claro. Y dice también más adelante en otros versículos que no provoquemos a nuestros hijos a ira. Y aquí lo habla de manera general en el proverbio, ¿no? Por eso es muy importante identificar cuál es mi reacción y mi conducta, porque si sigo viendo al otro y las conductas del otro desde mi hijo con quien me relaciono y no me veo a mí, entonces no estoy checando desde dónde estoy conectando y cuál es mi necesidad. Miren, hay otro versículo que ahorita está ahí en Proverbios, pero no recuerdo bien si es el 28, donde dice que si queremos dominar una ciudad, que primero nos dominemos a nosotros mismos. Exacto. Entonces, Qué si te has fuerte, ¿no? cachado, exacto, si te has cachado o te has observado, o mejor dicho, vamos a darle la oportunidad al Espíritu Santo de que nos escudriñe el corazón. ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón cuando veo una conducta o percibo una conducta que me genera ira, que me genera frustración, que me genera miedo? Y es ahí la gran oportunidad para ser sanados en esa área en nuestro corazón, para poder escuchar la voz de Dios, recibir de ese su consuelo y así poderlo otorgar, porque si no, no van a funcionar nuestras relaciones. Y pronto a invitarles a crecer, vamos a dañar a los que amamos de manera inconsciente y con justificaciones de es que así me educaron, porque así es la costumbre, y no estamos gestionando nuestras emociones y mucho menos vamos a enseñar al otro, en este caso a los que son nuestra responsabilidad, que son nuestros hijos, el cuidado, a que las gestionen. Y mira, te hablo desde la experiencia, difícil, duro, sí, porque hay que dejar la vieja manera de vivir para empezar a vivir como el Señor nos está enseñando a vivir. Y pues bueno, ese es mi comentario, pues. Qué fuerte es esto, porque si nosotros no aprendemos a conectar desde las cosas básicas de mirar a los ojos, Escucha activa. escuchar no lo que dice la persona, escuchar entre líneas Detrás. lo que hay detrás. ¿Por qué viene hablando en ese tono? ¿Por qué llega con la espada desenvainada? ¿Qué tiene? ¿Está cansado? ¿Está cansada? ¿Tuvo un problema? ¿Le pasó algo? ¿Tiene hambre? ¿No ha comido en todo el día? ¿Qué tiene? ¿Cómo podemos aprender a conectar? Es que es tan fácil reaccionar. Claro. En lugar de conectar. Así Es muy fácil reaccionar. Inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Y de ahí, por eso, brincamos al segundo pilar. Así es. Y este segundo pilar que tiene que ver con el empoderamiento, es muy importante que tengamos presente qué significa esto. Y consiste en satisfacer necesidades físicas y emocionales. Aquí sí nos podemos dar cuenta cómo conecta con esto de la Claro. conexión. ¿Por qué? El satisfacer necesidades físicas y emocionales con la finalidad de que la persona pueda funcionar adecuadamente. ¿Cómo reaccionaría usted si su necesidad básica de alimento, de una buena calidad de sueño no están presentes y le están exigiendo a usted que rinda despierto, que rinda con fuerza en su trabajo?
usted se va a poner de malas. De hecho, hay muchos que decimos, no he comido y si no como, Hulk se les va a aparecer, ¿no? Sí, hay Me gente pongo que dice, verde. no, cuidado cuando alguien tiene ese problema. Denle decimos, algo. ¿no? Sí, denle de comer primero, que se calme, se tranquilice. Y pareciera un problema de mal carácter, y sí y no, porque es evidente que hay una necesidad que no está siendo cubierta. Cuando somos adultos vamos y cubrimos esa necesidad, porque ya sabemos qué es lo que provoca, cuál es el fruto que da. Pero un pequeño no sabe si tiene realmente hambre, si está deshidratado. Por eso es ahí la importancia de observar toda esa parte, si durmió bien o no durmió bien. En el caso de nuestros adolescentes, el que puedan dormir bien sin desvelarse con esto de las redes, el dejar los celulares en un tiempo adecuado. Mire, de verdad sé que es difícil, pero aquí es donde en el empoderamiento se manifiesta una verdad, ¿no? Y la verdad tiene que ver con hacerles saber qué consecuencias hay al no dormir bien, al desvelarnos ante una pantalla azul. ¿Cuál es el propósito? Y ahí estamos conectando, ¿no? ¿Cuál es el propósito de que tú quieras desvelarte viendo lo que estás viendo? ¿Qué ganas? Esto, ganar el juego, terminar de ver la serie. Ok, ¿cuál consideras que sea o va a ser el resultado el día de mañana que entras a la escuela a las 7 de la mañana y que tienes que despertar 1 o 2 horas antes dependiendo de cómo tú quieras arreglarte? Y además eso implica que te vayas desayunado o desayunada. ¿Qué implica si no te levantas a esa hora? Entonces es invitarles a que vean una verdad y una vez viéndola no significa que lo van a hacer, sino que muchas de las veces van a tener que sufrir las consecuencias. Claro. Y cuando viene esa consecuencia que es la queja donde dicen, ay, es que estoy de malas, no me hables, gran oportunidad para preguntar, ¿y qué provocó tu malestar? Es que no dormí bien. ¿Y qué fue lo que hizo que no durmieras bien? Es que decidí desvelarme, como lo habíamos platicado. Y entonces, este empoderamiento, tanto para ti como para tu hijo, es bastante funcional porque ambos se empoderan. Claro. Con una verdad de las necesidades básicas. Y si vemos la necesidad emocional, a mí me encanta lo que siempre ha puesto mi paz, esto de la casa con las necesidades básicas que solo Dios puede cubrir. Creo que esa es la máxima de las verdades, ¿no? Al cubrir la necesidad de aceptación, de amor, de seguridad y de validación. Ahí va la parte emocional, que si Dios no las ha dado, si tú las conoces, podrás revelarle también, mostrarle estas verdades para que tu hijo y tu hija, la persona que tienes enfrente, se pueda empoderar en esa verdad y no caer en la mentira de que, bueno, actuar en nuestra propia opinión es lo mejor, porque sabemos que eso es lo que ahorita se revela. Mire, déjeme leerle lo que dice Proverbios 30, versículo, ¿dónde está? Que habla de generaciones, desde el 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Qué generación se está viviendo actualmente y qué generación queremos que nuestros hijos sean? Estos son hijos que no tienen piedad, no buscan de Dios. Terrible. Y dan estos resultados. Y cuando hablamos de este empoderamiento ante esta verdad de amor, de aceptación, de seguridad y de valía, nos permite satisfacérselas. Y no lo van a tener que buscar. Claro. Ni en las redes, ni en los amigos, ni en nosotros mismos, sino en quien les ama tanto como a ti y a mí, que es nuestro Padre Celestial. Y mira, muchos comportamientos difíciles tienen raíces biológicas. Volvemos nuevamente a nuestras necesidades biológicas.
Alimentación, hidratación, descanso, seguridad emocional, actividad física, regulación sensorial. Y me detengo un poco en la actividad física porque las anteriores ya las habíamos visto. Hoy en día muchos de nosotros, incluidos los adultos, estamos tendiendo al sedentarismo a causa de llenarnos de actividades laborales o de otras actividades que tienen que ver con estar frente a una pantalla. Y es colocar esta actividad física para que las endorfinas y demás que produzcan una sensación adecuada en nuestro cerebro para no caer en estados depresivos, que también hemos hablado N veces de eso, el poder motivar a nuestros hijos en ese sentido. Tener horas de pantalla, tener horas de salir a la calle, tomar el sol, vitamina D, también hemos hablado mucho de esto, porque muchas de las actitudes de nosotros y de nuestros hijos y conductas, pues tiene que ver con malos hábitos. Más bien no cubrir las necesidades básicas, de no invitar a que tengan este rol, esta rutina para una hora de comer, para hidratarse en temporadas adecuadas, de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo a su cuerpo, a horas de rutina para dormir, para tener siestas, dependiendo de la edad del pequeño o de la pequeña, esta seguridad emocional que ya hablábamos, de acuerdo a cómo Dios nos la da, la actividad física que digo, y la regulación sensorial, cuando estamos sobreestimulados sensorialmente, ya sean nuestros 5 sentidos. Cuando le damos azúcar a los niños. Ahí está, una sobreestimulación. Cuando estamos frente mucho a las pantallas, hay una estimulación excesiva a nuestra vista y a nuestro cerebro. Cuando estamos también siendo estimulados táctilmente, hay personas que se sobreestimulan, incluso solo porque los toques demasiado o por la textura de la ropa. Ahí es cuando ya la conexión nos da esos datos. Claro. Y entonces podemos cubrir estas necesidades. Porque no es solo cubrir por cubrirlas y desde nuestra perspectiva, sino desde esa conexión, poderla cubrir. Si mi pequeño, la persona enfrente me dice es que a mí el frío me hace estragos, pues te invito, o el calor, pues hay que cubrir esa necesidad o darle la sugerencia a esa necesidad. Mira, el empoderamiento es dar herramientas. Pero si no hubo una conexión, vamos a creer que eso necesitan. Cuando no es así. Es lo que dicen, ¿no? Que a los pobres bebés, si la mamá tiene frío, lo cubre, y si tiene calor, lo destapa, y nunca se fijó si verdaderamente el bebé tenía frío o calor. Es basado en la experiencia de la mamá. Si se siente con mucho frío, pobre bebé. Y si se siente con mucho calor, pobre bebé. Pero tenemos que aprender a que no podemos transmitirle a los demás las necesidades que son personales, ¿no? Así es. Que esta parte del empoderamiento no tiene que ver con aceptar la mala conducta del niño, en este caso, o del adolescente, o de la otra persona, pero lo que sí necesitamos es hacer un checklist. ¿Ya comió? Ajá. ¿Está hidratado? Ajá. ¿Está descansado o está cansado? ¿Tiene una correcta seguridad emocional? ¿Se siente bien emocionalmente? ¿Ha tenido activación física o ya está fastidiado de estar sentado o acostado? La regulación sensorial, es decir, cómo se siente con respecto al clima, al lugar en donde está, en donde se encuentra. Mira, el ejemplo más claro y más extraordinario del cuidado de Dios con una persona adulta con respecto a este punto que estamos hablando es Elías. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, versículos 1 al 8, vemos que Elías acaba de pasar una experiencia muy intensa. Yo lo he dicho muchas veces cuando hemos tocado este punto, estaba en un punto de euforia. Imagínate lidiando con los profetas de Baal, deshaciéndose de ellos,
el olor a sangre, el olor a todo lo que estaba sucediendo ahí, la gente con gritos, con tanto ruido. Fue una experiencia brutal, tremenda. Y de repente recibe la amenaza de la reina. Y eso lo baja del pico de euforia hasta el suelo profundo. Y es entonces cuando él entra en crisis. Y vemos qué es lo que Dios hace con este profeta. No lo reprende, no lo avergüenza, no le da un sermón, sino que le permite primero dormir todo el tiempo que necesitaba dormir. Lo alimenta, le manda comida. Estaba cerca de un arroyo para que pudiera beber líquido cuando lo necesitara y que pudiera descansar. Cuando ya son suplidas todas estas necesidades, entonces es cuando Dios habla con Elías y le dice lo que tiene que suceder después. Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Vamos a practicar. Antes de corregir a nuestros hijos, tenemos que preguntarnos, ¿tiene hambre? ¿Está cansado? ¿Ha dormido bien o ya tiene sueño en el caso de un bebé? ¿Está emocionalmente saturado? ¿Necesita sentirse seguro? Y muchas veces la conducta mejora cuando se atienden estas necesidades. Tenemos otro ejemplo del que voy a hablar rápido. Jesús, cómo empoderaba a las personas. El ejemplo claro es en Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. La multitud, más de 5,000 personas que siguieron a Jesús por algún tiempo o algunos días y ya estaban cansados, estaban hambrientos, y Jesús reconocía las necesidades espirituales de estas personas, pero también reconoció las necesidades físicas. ¿Cuál fue el motivo de la alimentación sobrenatural de estas 5,000 personas? Pues que Jesús vio la necesidad de ellos, de que ya tenían hambre. Y cuando una persona tiene hambre, no pone atención. Y Jesús lo sabía. Jesús quería comunicarles verdades espirituales profundas, pero obviamente, en este caso, esta multitud no iba a poner suficiente atención porque tenían hambre. Así que hagamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, nosotros podemos entrar para responder a esas necesidades. Nuestra fe verdadera nos lleva a poder ayudar a las personas ante estas necesidades reales. Entonces, sí, efectivamente, ya yo lo veo con madres que no saben empoderar a sus bebés y el bebé está en plena crisis, llorando, haciendo berrinche, pegando y todo, y de repente alguien por ahí le acerca el biberón y empieza el bebé a tomar el biberón, lo apapacha tantito, puede ser la abuela, la tía, alguna otra persona, y la mamá dice, ay, es que tenía hambre, pero pues ya lo gritoneó, ya lo sacudió, ya le dijo cosas que en lugar de ayudarle lo pusieron en una crisis más grande. Así que recuerda primero conectar y luego empoderar correctamente y pasamos al tercer pilar, que es la corrección. Antes de ello, mi paz, tenemos una mención muy importante. A ver, cuéntanos. Ya ahorita
En pantalla nos van a colocar la imagen tan preciosa. De hecho, agradecemos a cada uno y cada una de los que nos acaban de mandar saludos y sus comentarios. Y mira, hoy te venimos invitando para el día 18 de julio. Por favor, apártalo, agéndalo. Estamos avisando con muy buen tiempo, ya casi a 18 días, porque hoy es 30, ¿ya? Ya estamos ya 18 días para ello. Y este evento es Ellas Celebran, empoderando los sueños de Dios. Este gran evento que se va a llevar en Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva el día 18 de julio es una gran invitación para ti, mujer empresaria, mujer de todas las edades, ¿verdad? Porque no está seccionado para cierta edad, para cierta actividad que tú tengas, ¿no? Sino todas las mujeres son bienvenidas, invitadas a ser consentidas de parte de Dios, de parte de la comunidad de fe, porque es un tiempo para ti, mujer. ¿Por qué decimos esto? Siempre estamos llenas de muchas cosas. Pero este es un tiempo de descanso. Vamos a verlo así, como un tiempo de descanso para escuchar o confirmar lo que Dios nos ha venido tal vez comentando en nuestros tiempos devocionales sobre emprender los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones y ser direccionadas a través de la palabra, y cada invitados que van a estar en este bello evento. Y para ello, pues tenemos que inscribirnos, y tiene un costo de recuperación, porque hablando de ser consentidas es pues cubrir nuestras necesidades de empoderamiento, claro, que es el alimento, va incluido ahí, ¿verdad? Entre muchas otras sorpresas. Quienes hemos vivido esto año con año sabemos que es una inversión muy valiosa, también de tiempo, porque es prácticamente todo el día. Y ahorita producción nos está ayudando a colocar el link para tu registro si es que te interesa, que yo espero que sí te interese mucho el poder acudir y aprovechar todavía que la promoción de 280 pesos, ¿verdad? Sigue vigente para que ahorita que acaba de ser quincena puedas aprovechar. Sí, por favor, comunicarse a los siguientes números, aquellos que quieran más informes. Es el número de WhatsApp, lo voy a dar y ahorita lo vamos a escribir en los comentarios. Es 55 11 26 54 52 para que tú tengas más informes sobre este gran evento, te puedas inscribir en tiempo y en forma, y juntas podamos emprender los sueños de Dios. Y otro detalle, si tú eres empresaria, vendes algo, ofreces algún servicio, hay oportunidad también de colocar y dar a conocer, mejor dicho, qué servicio ofreces, y para ello también es importante que te comuniques estos teléfonos para que sepas cómo va a estar esa coordinación de actividad. Pastora, no sé si algo me faltó. No te faltó nada, solamente quiero recordarles a todas las mujeres preciosas de nuestra comunidad de fe y de todas las demás iglesias de nuestra comunidad de fe que esta es la reunión anual de todas las mujeres. ¿Alguna vez habrás estado presente? Yo creo que sí, la mayoría ya conoce de qué se trata el evento de Bedim cada año, y yo sé que cada año también tenemos una perspectiva o un enfoque diferente, y en esta ocasión Dios nos está invitando a movernos, a emprender tus sueños, a emprender negocios, a emprender cambios en tu vida, a emprender una mejor relación con Él. Bueno, es maravilloso el tiempo que pasamos juntas. Siempre que tenemos la oportunidad de reunirnos, nos relacionamos. Este evento, por lo general, en toda la vida de esta Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva, se llevaba a cabo en marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por diferentes situaciones que se ha cambiado mucho el enfoque de la celebración del 8 de marzo, tomamos la decisión de recorrerlo un poquito. Los años anteriores lo hemos celebrado en mayo, que va de alguna forma de la mano con el Día de la Madre para las que son mamás.
En esta ocasión no se pudo, hubo un evento antes y no pudimos tenerlo en el mes de mayo. Pero el año que entra estará en mayo, con el favor Primero de Dios. Así que, sin importar tu edad, desde adolescentes de 13 años en adelante, son bienvenidas todas las mujeres. Vamos a aprender cosas maravillosas. Tenemos conferencista invitada, una comida muy rica, Sí. tiempos de convivencia, dinámicas, Conocer nuestros enseñanza, talentos, ¿verdad? y vamos a descubrir cuáles son nuestros talentos y habilidades. Me Así faltó que, la hora, wow. Paz, perdón. Adelante. 12 del día, ¿sí es correcto? Sí. Vamos a empezar a las 12 para que tú no tengas que levantarte temprano. Gracias, Paz. No tengas que decir, oye, es que me citaron a las 9. No, tú ven tranquila, con calma, deja a tu casa encargada ahí con tu esposo y ven. Si eres soltera, deja todas tus actividades pendientes o realízalas antes, como tú quieras, y disfruta, por favor, disfruta de este día que Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva, ha preparado para ti, mujer, para ti. Así que, Edith, yo ya estoy más que Yo también, puesta. ya me registré, Paz, ya hicimos el pago correspondiente. Perfecto. Vale la pena disfrutar de este tiempo como mujeres. La verdad lo necesitamos y lo aprovechamos bien. El Ministerio de Bedim siempre está atento a conectar con nosotras. Y cubrir nuestras necesidades. Cubrir nuestras necesidades. Así que por eso es que Bedim tiene tanto éxito en todo lo que realiza. Porque es integral. Así que espíritu, alma y cuerpo son atendidos en estos eventos. Así que no faltes, no faltes, no faltes. Pues, ¿qué te parece si empezamos ya con el cierre final, Sí, mi Paz. Edith? Vamos con el tercer pilar, que es la corrección. Sí, la parte que pareciera ser fácil y que siempre la ponemos adelante, pero vamos a escuchar qué significa corrección. Es enseñar habilidades que permitan responder de forma saludable. No se trata simplemente de castigar. Entonces, corregir tiene por enfoque enseñar, dar también las herramientas, mostrar al otro las habilidades que tiene para que pueda responder de una forma saludable y le ayude a crecer. No para castigar, no para mancillar a la persona, ¿verdad? Ajá. Y entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre castigo y corrección, si es que a uno nos ha quedado claro, o tener más herramientas. Castigo se enfoca en el error, en el frijol, en el arroz, digo Claro. yo. Pregunta, ¿cómo hago que sufra por lo que hizo? Si te estás preguntando eso inconscientemente, no vamos a tener buenos resultados y vamos a estar conectando de manera errónea. Dice por acá, no creo que los que pensemos así, no creo que todos pensemos así, sin embargo, pues sí sucede, ¿no? Porque reaccionamos, como bien decía mi pastora. Pero, ¿cómo corregimos? Bueno, la diferencia con la corrección es que se enfoca en el crecimiento, como ya habíamos comentado con anteriores programas, y la pregunta cambia. ¿Qué necesita aprender? Ahí ya jalamos lo que es la parte del empoderamiento, pero enfocado en el aprendizaje. ¿Qué necesita aprender? Buenos hábitos. ¿Qué necesita aprender? Regular sus emociones. ¿Qué necesita aprender? Saberse relacionar. ¿Qué necesita aprender? ¿No? Claro. Tener límites claros. ¿Qué necesita aprender? Solicitar lo que quiere. Bueno, ahí vean cuántas respuestas ya di con esta pregunta que es tan corta como ¿qué necesita aprender? El modelo de Jesús, veamos qué hacía Jesús y sigue haciendo. Pedro, después de negarlo, que se encuentra en el capítulo de Juan, capítulo 21, perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a recordar rapidísimo, Pedro había fallado públicamente, recordamos que lo negó, no solamente a escondidas, sino delante de muchas personas. Y bueno, muchos líderes habrían reaccionado con vergüenza o rechazo. Jesús hace algo diferente. ¿Cómo llegó Jesús? También ya habíamos hablado de esto en otros programas. Primero restauró la relación, después reafirma el llamado.
en Juan 2, 21, 17, diciendo, apacienta mis ovejas. Jesús corrige sin destruir, ¿no? No le dice, ay, te pasaste, te dije que me ibas a traicionar, ¿eh? O sea, no. Y Jesús eso no que es- dijiste que tú nunca. Sí, no. Jesús preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y esperó la respuesta de Pedro. Hasta que Pedro conecta, ¿verdad? Y dice, Señor, pues tú lo sabes todo. O sea, ya no reaccionó como de, no, yo voy por ti, voy y hasta donde tú vayas, y si a ti te hacen, yo también, que me hagan. No. Dispuesto a morir por ti. Pero resultó que no, entonces termina con humildad diciendo, Señor, tú lo sabes, tú conoces lo que hay en mi corazón. Entonces Jesús no corrige destruyendo, sino haciendo énfasis en el reafirmar el llamado que le había hecho a este varón. Vamos a verlo también otro ejemplo con la mujer adúltera en Juan 8, versículo 1 al 11. Y resumido, podríamos decir que Jesús no aprueba el pecado. Recordemos que a la mujer adúltera la llevaron, la exhibieron, no llevaron con quien estaba adulterando, pero a ella sí. Jesús estaba en una actividad ahí en la arena, ¿no? Escribiendo sobre la tierra, y solo notifica, ¿no? Quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y después le pregunta a ella, ¿verdad? ¿En dónde están aquellos Los que te acusaban. Y dice, pues no hay, pues ni yo. Siendo que él sí tenía todo el derecho para aventarle una piedra. Pero ¿qué le dice? No peques más. Jesús no aprueba el pecado, no estaba aprobando el pecado de esta mujer, pero tampoco la estaba destruyendo en su persona. Dice, ni yo te condeno, en Juan 8, versículo 11, vete y no peques más. Observamos 2 elementos, la gracia y la verdad. ¿Se acuerda que le hablábamos de Proverbios 16, versículo 6? Que la misericordia y la verdad corrigen, hablando de corrección, el pecado. Así es. Debereí busca este mismo equilibrio y vemos la disciplina bíblica en Hebreos capítulo 12, versículo 11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pues no, a nadie nos gusta. Pero ¿qué provoca? La disciplina provoca fruto cuando tiene un propósito formativo. Y este propósito es crecer, pero en nosotros el poder reflejar a Cristo Jesús, a todos aquellos que están a nuestro alrededor, empezando por los que tenemos súper cerca. Efesios 6:4, hay otra palabra aquí para nosotros que dice, y ya lo habíamos mencionado, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La disciplina bíblica nunca debe humillar ni exasperar a quien tenemos enfrente, ni a nuestros hijos, ni a nuestro jefe, ni a nuestros subordinados, a nadie. A nadie. Ni a nosotros mismos. A veces hasta nosotros mismos podemos caer en eso, ser nuestros peores enemigos. Algunos casos prácticos, ya entrando en los 3 rubros, ¿verdad? Caso 1, vamos a verlo. Un niño agresivo. La situación, golpea constantemente a otros niños. O sea, el clásico que te dan la queja en la escuela y que tú ya no sabes qué hacer, ¿no? La respuesta tradicional, ¿cuál es de nosotros? Si bien es el regaño, el castigo y aislamiento. Lamentablemente hoy en día, en el sector en donde yo estoy, ya no sucede tanto eso. Ese regaño, ese castigo y ese aislamiento es hacia el docente y hacia el orientador, no hacia el hijo. Claro. Pero bueno, sigue siendo la misma reacción. ¿Cuál debe ser mejor nuestra respuesta como hijos de Dios? Conectar, como ya habíamos comentado, ayudar a regular las emociones, comprender qué fue el detonante que llevó a este chico, a este niño a reaccionar así, enseñar alternativas y reparar relaciones. Eso se hace obviamente en casa, se hace en un momento en que ambos están regulados, tienen el empoderamiento, están descansados, están bien comidos, están reconociéndose las necesidades y entonces se habla. Caso 2, adolescentes, ahí vamos, ese era un niño, adolescentes, desafiantes. Las preguntas que podríamos hacer en TVRI, ¿qué necesidad está expresando un niño, un chico, un adolescente que desafía la autoridad, no solo la tuya, sino la de todos los que estamos a su alrededor? Y la pregunta, de acuerdo al TVRI, repito, es ¿qué necesidad está expresando? ¿Frustración? ¿Hambre? ¿Miedo? ¿Tristeza?
¿Qué temor existe detrás de la conducta? ¿Temor a fallarte? ¿Temor al bullying? ¿Temor a verse gordo o gorda? O sea, ¿desde dónde lo está percibiendo? ¿Qué habilidad necesita desarrollar? Gestión de tiempo, gestión de emociones, gestión de relaciones, gestión de pantallas, ¿verdad? Y hasta ahí queda el caso, ¿no? Es que nos deja abierto un panorama que por lo general nadie, o los padres sobre todo, no contemplan. Se enfocan en la falla y castigan por el error cometido, pero nunca indagan cuál es el motivo, cuál es la verdadera situación. Por ejemplo, tenemos un caso muy interesante en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32, que es la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, un padre con 2 hijos. El mayor muy centrado, muy responsable, muy trabajador, honraba a su padre, estaba en casa. El joven, el chico, toma la decisión de pedir su herencia e irse a vivir y recorrer mundo. Gasta todo, termina dilapidando toda su herencia y acaba cuidando puercos, oliendo a puerco y con el deseo de comer la comida que le daban a los puercos. El hijo menor rechazó a su padre, desperdició su herencia y fracasó en su vida. Cuando él regresa, fíjate bien la reacción del padre. Corre hacia él y primero, antes que todo, lo abraza. Así como venía oliendo a puerco, así el padre lo abraza, lo recibe de nuevo en casa y lo restaura. Después de esto viene la enseñanza. ¿Qué aprender? Número 1, el padre mantiene la verdad, es decir, no termina aprobando la mala conducta del hijo menor. Aquí me llama mucho la atención que el hijo menor volvió en sí, dice la palabra, y tuvo la oportunidad de reaccionar y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre mantiene la verdad. Tú eres mi hijo, yo te amo y vamos a solucionar este problema juntos. Esto refleja el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo podemos manejar el TBRI en el ministerio, en los salones, en el ministerio infantil, en la consejería pastoral, en las escuelas cristianas, en las casas? Muy fácil. Ayudemos a comprender las conductas difíciles desde una perspectiva restauradora. Hay que permitir identificar las heridas que hay detrás de los comportamientos destructivos. Hay que promover la disciplina redentora en lugar de disciplina basada solo en las sanciones y facilitar la creación de ambientes seguros para niños con historias traumáticas. Esto abarca el ministerio infantil, la consejería pastoral, las escuelas cristianas y las casas hogar en donde se atiende a los niños. Dios siempre, en todo momento, en la Biblia y Jesús específicamente en el Nuevo Testamento, nos habla de estos pilares sin que se manejen como tal. Nos habla de la conexión, suplir las necesidades, que es el empoderamiento, y aplicar una disciplina restaurativa, una disciplina, una indicación de la corrección. Ahora, el Señor Jesús
Aunque el hombre haya roto la relación con Dios, Dios siempre ha tomado y seguirá tomando la iniciativa para restaurar esa relación. Cristo siempre se acerca sin importar la condición del niño, del adolescente o del adulto. Jesús conecta, Jesús sana, Jesús transforma, Jesús corrige y Jesús restaura. De esta manera podemos ver que la transformación en Cristo ocurre siempre dentro de una relación de amor. Ahora, concluyendo, Edith, mira, TBRI no es simplemente una técnica psicológica, es un modelo que reconoce el valor de las relaciones, el impacto de las heridas, la importancia de la gracia y la necesidad de la verdad. Cuando observamos a Jesús, encontramos el ejemplo perfecto de la aplicación de estos principios. Él conectó antes de corregir, empoderó antes de exigir y restauró antes de enviar. Por eso reconocemos que TBRI es una herramienta muy valiosa para los papás, los educadores, los consejeros, los líderes de ministerio infantil, los adolescentes y jóvenes, así como a toda persona que quiera reflejar el carácter restaurador de Cristo en su acompañamiento a otros. Así que, ¿qué te parece, Edith, si diriges este tiempo de oración para terminar? Claro que sí, a todos los que nos están viendo, les invitamos, si es que tienen la oportunidad ahí en casa, de levantar sus manos, cerrar sus ojos, y quien no, pues bueno, pueda seguir escuchando y en su momento hacer de manera verbal esta oración. Padre Celestial, te amamos porque tú nos amaste primero. Hoy venimos delante de ti con humildad y gratitud. Gracias por permitirnos comprender que muchas de nuestras formas de criar, de reaccionar y corregir han sido aprendidas a lo largo de nuestra vida, especialmente de aquello que vivimos y experimentamos en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Reconocemos que nuestros padres hicieron muchas cosas buenas y valiosas que nos ayudaron a llegar hasta aquí, y por ello te damos muchas gracias. Pero también reconocemos que algunas heridas, temores, formas de reaccionar, palabras duras o patrones equivocados pudieron haber pasado de generación en generación. Por eso hoy, Señor, decidimos entregarte todo aquello que no refleja tu corazón paternal. Te entregamos nuestra impaciencia, todo nuestro enojo, todos nuestros miedos, nuestras frustraciones y toda manera de corregir que haya causado dolor en lugar de restauración. De verdad, perdónanos por las veces que hemos corregido sin escuchar, exigido sin comprender, hablando sin amor o reaccionando desde nuestras heridas en lugar de actuar desde tu gracia. Hoy por eso renunciamos al deseo de simplemente repetir lo que vimos, o por el contrario, vivir reaccionando contra lo que recibimos. No queremos criar, educar o formar a nuestros hijos guiados por el pasado, sino dirigidos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser padres que conectan antes de corregir, que escuchan antes de juzgar, que enseñan antes de castigar y que aman como tú nos amas. Te pedimos que sanes nuestras heridas para que no las transmitamos más a nuestros hijos, que podamos dejar una herencia de amor, seguridad, confianza, respeto y fe. Que nuestros hijos encuentren en nosotros un reflejo de tu carácter y puedan conocer a través de nuestra vida el amor de nuestro Padre Celestial. Hoy hacemos un compromiso delante de ti, rompiendo todo patrón que no provenga de tu voluntad y comenzar una nueva historia para nuestra familia, una historia marcada por la gracia, la verdad y la restauración.
Todo esto lo pedimos y lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Cerramos este ciclo de programas sobre el TBRI. Gracias, cabina, por sus atenciones y te invitamos el próximo martes para un nuevo programa que estaremos avisándote de qué se tratará. Gracias a todos y a todas. Que el Señor les bendiga. Tengan una semana maravillosa. Bye. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.